Doctores, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Una disculpa por la demora, pero esto de la tecnología es bastante compleja. Me presento, soy el doctor Diego Salazar, especialista en endodoncia. Estudié la licenciatura y el posgrado en la Universidad Latinoamericana, Campus Valle, y hice una certificación en la Universidad de Nueva York, en la NYU, de endodoncia avanzada. Trabajo justo para Dental Trading. Es una empresa exportadora de materiales como Angelus, Orobeca, HRI y Biodinámica. Biodinámica. Nosotros hoy día vamos a hablar de lo que es Orobeca, un sistema rotatorio, y vamos a hablar de biocerámicos. Vamos a hablar un poco de lo que es de la casa comercial Angelus y de Orobeca. Y pues bienvenidos y una vez más una disculpa y vamos a empezar, doctores. Y entonces, vamos a empezar con esta de la endodoncia mecanizada, eficiencia prescindible con el sistema rotatorio Plex-B. Y pensando yo en cómo hacer y cómo iniciar una plática, siempre me gusta mucho platicar y decirles que esta frase que a mí me gusta y que dice, el aumento de la tecnología requiere el aumento del conocimiento, por John Max Baden. Es el padre de la medicalización en endodoncia. Entonces, creo que con esto empiezo a decir que tenemos que estar actualizándonos poco a poco y día a día porque este mundo odontológico está lleno de nuevas limas, de nuevos cementos, de nuevos biomateriales, de muchas otras cosas que es importante que nosotros sepamos y que obviamente estando en la universidad o en algún posgrado es donde nosotros abrimos nuestra mente y nuestro criterio, hacemos un propio criterio. ¿Para qué? Para que digamos que sí y que no en la odontología. Y bueno, me gusta empezar con este porque pues con este autor que es Childer en 1974, él describe la conformación biomecánica del sistema de conductos radiculares como la limpieza y la conformación como las dos fases más importantes del tratamiento endodóntico para lograr la desinfección total y la obturación tridimensional eficaz. Esto es sumamente importante. Creo que hoy día el tener un buen sistema rotatorio y al mismo tiempo un buen protocolo de irrigación y los biomateriales que ahora en el mercado hay es indispensable para el éxito de una endodoncia. Y entonces él mismo dice que el objetivo biológico de la conformación de estos sistemas es la instrumentación y la obturación que tiene que ser dentro del conducto radicular. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces hay muchos criterios que dicen, nosotros nos dicen en un posgrado, es 0.5 del foramen apical, del CDC, o me dicen es al RAS. Hay muchos criterios. Nosotros tenemos que ir formando nuestro criterio. Si lo dejamos al RAS, si lo dejamos 0.5, es dependiendo de muchas otras cosas, ¿ok? A mí en lo particular y en mi punto de vista, yo lo dejo al RAS. Los casos que yo mencione los dejo al RAS porque siento que el CDC puede estar 0.5 arriba del foramen o puede estar abajo. Básicamente no hay artículos que nos digan exactamente qué longitud está nuestro CBC. Entonces, también no proyectar restos de tejido necrótico fuera del foramen apical, porque ¿qué es lo que va a pasar si nosotros lo proyectamos? Nuestro cuerpo va a tener una reacción a cuerpo extraño y entonces vamos a tener mayor dolor, una inflamación, vamos a tener una reacción. Remoción de todo el tejido en el espacio del conducto radicular y creando una superficie para irrigar y para dejar un medicamento intraconducto. Es importante que yo les diga, el dejar un medicamento intraconducto, todo dependerá de nuestro diagnóstico pulpar. ¿Por qué?
porque hay a veces o hay cosas que nos saltamos ese medicamento intraconducto porque queremos terminar rápido nuestro tratamiento de conductos, porque queremos que nos paguen rápido. Aquí no. Todo creo que tiene un proceso y este proceso es definido por nuestro diagnóstico pulpar, ¿ok? Y entonces él mismo también hace estos objetivos mecánicos, que es la conformación, es generar una forma cónica, estrecha, continua, como en forma de, en forma de embudo. Si ustedes ven en la imagen, se ve esta parte de, obviamente, una parte estrecha en el ápice y en la porción coronal se ve un poco más amplio. Es en forma de embudo. La conformación debe de respetar la forma original del conducto, no transportar, no hacer falsas vías, no nada. Y es por eso que ahora en día hay muchísimos sistemas de rotación para que nosotros podamos eh, mantener esta parte, de mantener la forma original del conducto. No transportar, no deformar el foramen apical es sumamente importante. Mantener el agujero apical permeable, pero no porque sea permeable lo tengo que ensanchar, al contrario, lo tengo que mantener pequeño, porque si no pueden ocasionar varios, varios, pues varias cosas malas, que puede ser una irrigación, puedo proyectar el irrigante, puedo proyectar el cemento, podemos tener pues errores. Después, ahora en la actualidad, los rotatorios o el sistema los sistemas rotatorios, todos son de níquel titanio, que gracias a esto es que el níquel titanio me lo puede ser mayor flexibilidad, tiene una resistencia a la fatiga cíclica, es estable o es más resistente a la torsión, al estrés por torsión, tiene efecto de memoria, propiedades mecánicas únicas, características de superelasticidad. Níquel titanio llegó a la endodoncia a cambiar estos pequeños problemas que nos hacían que transportáramos, que violáramos el foramen apical, o sea, llegó a hacer muchas cosas muy buenas. Y entonces, estas ventajas es mantener la anatomía original del conducto, reducir la destrucción de restos, al periápice, la estandarización de la técnica, la fácil obtención de la conicidad y de la continuidad del conducto, la simplicidad de la endodoncia y la reducción del esfuerzo del operador. ¿Qué quiero decir con la reducción del esfuerzo del operador? Sí nos va a reducir el esfuerzo, pero nos va a elevar el estrés. Es estresante y me considero una persona que literal no, me estreso demasiado cuando yo estoy bajando mi lima y quiero que salga completa. Es bastante estresante. O sea, sí me podrá ayudar el níquel, pero y mi estrés y todo, ¿quién me lo va a quitar? No me lo va a quitar nadie si yo no llevo un buen protocolo, ¿ok? Y ahorita en eso vamos, más adelante se los voy a explicar. Y no todo es miel no todo es miel hojuelas. No todo es fácil, no es todo es bonito. Hay inconvenientes y tenemos que tener una curva de aprendizaje. Y también no porque las limas sean de níquel titanio y sean súper resistentes, no se van a fracturar, al contrario, sí se van a fracturar. Las limas no son eternas, las limas tienen una vida como todos los materiales, ¿no? Y entonces, los factores del por qué se fracturan los instrumentos es por una inadecuada preparación del acceso, una ausencia de glide path previo, modo de empleo, técnica de instrumentación de torque y velocidad, de rotación, la anatomía del conducto, qué tan complicada es el conducto, el número de usos de la lima y el desconocimiento del diseño del instrumento. Y en estos puntos me gusta mucho recalcar el desconocimiento del diseño del instrumento.
Muchos de nosotros compramos limas y no preguntamos de qué forma tiene transversalmente, qué aleación es, si tiene alguna tecnología. No lo preguntamos, solo las compramos. Y creo que eso es un gran error del odontólogo, el no preguntar y el no informarse de qué es lo que estamos comprando, ¿ok? El, como les decía, el número de usos no son eternas, tienen un cierto uso las limas. El modo de empleo. Siempre nos tenemos que regir, doctores, a lo que nos dice el fabricante, porque pues por eso hay estudios que hace el fabricante para que hagan ese lanzamiento de su lima. Y entonces, una de las partes más importantes, bueno, una de las cosas que se fracturan los instrumentos es la estrés por torsión. Y entonces el estrés de torsión ocurre cuando el segmento del instrumento, generalmente la punta del instrumento, es captada e inmovilizada y entonces en la pared, en las paredes más estrechas del conducto, que en esta parte es en la parte apical, se atora ahí y entonces todo el instrumento sigue rotando y entonces por las fuerzas ejercidas del motor se genera entonces un estrés. Ese estrés sobrepasa el límite de la elasticidad del metal y presenta una deformación elástica. Y así fácilmente se hace la fractura. Y como ven en la imagen de la lima, si ustedes ven en la lima superior, ¿en qué porción se pierde la continuidad de las cuchillas? Pues obviamente en la porción apical o en el tercio y apical y medio. Y si ven en la imagen de abajo, justo es en la porción apical. Vean, ahí está. Ahí en la porción del más apical, ahí es donde se pierde la continuidad de las cuchillas. Y eso es un estrés por torsión, doctores. Y ahí es donde me dicen que yo tengo que el tirar mi lima. Y aquí es donde, ¿qué es lo que hago para que yo hacer este estrés por torsión? Que yo hago más fuerza y al hacer más fuerza, la lima se fractura, se desprende en el conducto. Después, otra es la fatiga cíclica. Ocurre por las repeticiones de ciclo de tensión y compresión en un punto del instrumento cuando rotan en una curva muy pronunciada. Se fatiga el metal y este tipo de fracturas que ocurren típicamente es en la parte más acentuada de nuestra curvatura, de nuestra curvatura del conducto. Entonces, si ustedes ven la imagen de mi derecha, hay una curvatura en la porción apical y si nosotros analizamos esta curvatura, es que en la parte interna de la curvatura tenemos una compresión y en la parte externa de la curvatura tenemos una tensión. Y ahí es donde si yo no escojo una lima adecuada que tenga una fatiga cíclica, o sea, si yo no tengo una lima que sea resistente a la fatiga cíclica, muy probable es que se llegue a fracturar una lima. Muy probable. Entonces, hoy en día, justo, hay todas las casas comerciales te dicen que sus limas son resistentes a la fatiga cíclica. Entonces, una vez ya sabiendo que es estrés por torsión y fatiga cíclica, ahora sí, las recomendaciones que yo les doy a todos los estudiantes y a todos los doctores es que tengamos que tengamos estos cuidados. Formarse de manera adecuada y práctica en dientes extraídos o en bloques de resina antes de entrar a clínica o a entrar a un caso clínico.
Crear un glide path manual para reducir las interferencias en el conducto antes de usar el instrumento mecanizado. Utilizar los instrumentos con una secuencia crown down, coronoapical, y utilizar las recomendaciones del fabricante, porque todo el fabricante te va a decir cuántas revoluciones y cuánto es el torque. Cuando se usa un instrumento y cuando se usa el instrumento en curvaturas muy pronunciadas, yo les sugeriría que nada más se usaran 1 o 2 veces y se desecharan. ¿Por qué? Porque entonces lo que yo estoy haciendo es que estoy estresando más a mi lima y estoy haciendo las dos cosas que no debía de hacer, que es estresar mi lima y la fatiga cíclica y la fatiga por torsión. Y entonces yo buscando artículos, encuentro estos 2 artículos donde se dice que comparan la resistencia a la fatiga cíclica, comparan a la fatiga cíclica, la resistencia a la fatiga cíclica con instrumentos de tratamientos térmicamente con respecto al níquel titanio convencional, utilizando conductos, simulando una curvatura moderadamente abrupta. En todos los casos se obtienen los mismos resultados. Esto quiere decir lo siguiente, que nosotros tenemos que tener esta parte, el níquel titanio y la termoplastificada no hace diferencia si yo tengo curvaturas leves, unas muy, no como no como la anterior, sino un poquito menos pronunciadas. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. Y entonces después dije, ok, ya encontré que no, el níquel titanio y la el níquel titanio y la fabricación con un proceso térmico es igual, o sea, no hay diferencia. Dije, ¿qué pasaría si esto lo llevo a una rotación continua o reciprocante? Y en estos artículos, independientemente de que se empleen movimientos de rotación continua o reciprocante, los instrumentos fabricados con aleación de níquel titanio sometidos a un tratamiento térmico presentan una mayor resistencia a la fatiga cíclica en comparación con aquellos elaborados con el NITI convencional. Entonces, sí les da un plus que sean sí les da un plus que tengan un tratamiento térmico especializado, sí les da un plus porque van a ser más resistentes a la fatiga cíclica. ¿Ok? Entonces, hablamos en los otros artículos que no hay comparación en que sean NITI convencional y con un proceso térmico. Y aquí también no pasa absolutamente nada si son con rotación continua o reciprocante. Van a tener una mayor resistencia a la fatiga cíclica. Entonces, pues, que entonces me dicen, y me hago llegar a el doctor Carlos García Puentes, de Nicaragua, o Paraguay. Me prestó esta tabla, y entonces, si nosotros nos vamos hacia la derecha, está la fase austenítica. La fase austenítica es la fase rígida. Y tenemos que ProTaper es wire, que es una fase austenítica, que es rígida, que es súper elástico, o sea, sí tiene un poquito de elasticidad, pero regresa, tiene una baja resistencia flexural o a la fatiga cíclica, o sea, que si yo meto un sistema con esta tecnología, muy probable es que se me vaya a fracturar en un conducto curvo. Tiene claramente alta resistencia a la torsión. Y entonces, si vamos al blue, si vamos al gold, bueno, vemos que tienen más flexibilidad.
un poquito más en las partes del blue para la derecha son rígidos, pero del blue para la izquierda son más flexibles. Entonces, la fase martensítica es una fase elástica que tiene, que te da la flexibilidad de un sistema de rotatorio. Y entonces, estas tecnologías como CM más Wired Gold son más flexibles, tienen memoria de forma, tiene alta resistencia a la fatiga cíclica y tiene baja resistencia a la torsión, al estrés. ¿Qué quiero decir? ¿Quién es el que me da el estrés por torsión? ¿La lima o nosotros como operadores? Yo creo que, o en mi punto de vista, nosotros los operadores somos los que estresamos a la lima. ¿Por qué? Porque hacemos presión y cuando hacemos presión es cuando la lima tiene este estrés por torsión y entonces se nos llega a fracturar. Y pues la alta resistencia a la fatiga cíclica, esto pues me va a ayudar mucho más a que yo pueda mantener estas curvaturas y que pues obviamente me hagan estas fases metalúrgicas, porque estas son las fases metalúrgicas que hoy en día todas las limas tienen. Y entrando un poco a esto, yo justo tomé un curso con el doctor Jorge Vera en la Universidad de Tlaxcala de microscopía. Y entonces él me prestó este artículo donde me dice que yo tengo que patentizar, sí o sí, doctores. No hay opción que no patenticemos. Y la patentización es que yo baje un calibre chico, que yo baje a más allá de mi foramen apical. O sea, yo tengo que pasar o de 1 a 0.5 más allá de mi foramen con un calibre pequeño. Y aquí me lo dice que está perfecto un calibre 10. Y me dice que no va a tener esta relación, no va a tener dolor posoperatorio el paciente después de esta técnica. O sea, si yo me llego a pasar 0.5, 1 milímetro de mi foramen, no voy a tener dolor posoperatorio. Y después vi este otro artículo es que con 4 instrumentos que yo utilice, voy a tener más del 50% voy a tocar más del 50% de las paredes de mi conducto. Entonces, ahora en la actualidad, las limas son los sistemas de limas, hay a veces que son de 4 limas, nada más, que es el abridor, el iPad 20 y 25, en algunos sistemas, como en el que vamos a hablar hoy. Y entonces, entre mayor instrumentación, mayor remoción de bacterias. ¿No? ¿Ok? Entonces, con 4 yo ya estoy limpiando más del 50%. Y ahora sí vamos a hablar un poquito de Orodeca. Orodeca es una empresa que se estableció en el 2013. Es una empresa italiana, está en Florencia, Italia, y cuenta con la producción de alta tecnología en sistemas rotatorios o en instrumentos de endodoncia. Su manufacturación, como hoy en día todo es en China, pero tiene los registros y tiene la aprobación de Italia. Nosotros contamos con este sello del Reino Unido y contamos con el sello de China porque nos avalan estos dos, tanto uno por investigación y el otro por manufacturación. Y entonces voy a hablar porque Orodeca es la casa comercial y el sistema es PlexB. El sistema de rotación es para preparación de conductos curvos y anatomías complejas. ¿Ok? Esta lima es una generación de quinta generación. Estamos hablando de una quinta generación
porque la sexta generación de limas ya vienen con aleaciones combinadas. Este es de quinta generación, su composición es de níquel titanio, es de memoria controlada. En este artículo hablan que las fases metalúrgicas que ya hablamos las hace temperatura ambiente, o sea, que su fase elástica las hace sin ningún estímulo, con tan solo yo meter la lima, sacar la lima, sin problema, esta pasa de su fase elástica a su fase, de su fase elástica a su fase rígida y de su fase rígida a su fase elástica. Entonces, Ples B no se ve afectado por el calor al esterilizarlo. Al contrario, doctores, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito, cuando compro una lima en cuestiones de las que yo les vengo a hablar, las tengo que meter a esterilizar porque no vienen estériles. No hay limas estériles, hay limas desinfectadas. Entonces, ¿qué me va a dar la memoria controlada? Un fácil acceso a los conductos, eliminaciones de los escalones generados por las limas manuales, acceder a anatomías complejas, respetando la forma original de los conductos y recuperando la forma y que se recupere la forma original de la lima con el calor. Esta lima se puede precurvar. En este video lo que vamos a ver es lo siguiente. Vemos que lo podemos doblar, pero con la lumbre se regresa a su posición original. Y esta lima está fabricada con un proceso térmico especializado. Justo es también lo que ya habíamos hablado en los artículos pasados. ¿Qué es lo que pasa? Este proceso térmico no nos lo van a decir los fabricantes. Ninguna empresa te va a decir qué proceso térmico especializado están hechas las limas, porque es como yo les diga cuál es el secreto de la Coca-Cola, que sepa el sabor tan rico de la Coca-Cola, ¿no? Un ejemplo. Entonces, nunca te van a decir eso. Y entonces, también esta parte, ahí está, esta parte de los ángulos helicoidales son variables. ¿Qué quiere decir que sean variables? Al ser variables, deslizan todo el lodo dentinario a la porción coronal. No se atornillan y no se fracturan con facilidad. Si nosotros vemos en esta parte, podemos observar que tiene en los primeros 4 o 5 milímetros de la lima, tiene tiene un ángulo de 20 grados. Y más arriba tenemos, ay, perdón, me he salido, espérenme, déjenme. Oh, oh. Y más arriba tenemos un de 23. Entonces, estas estrías progresivas evitan la ruptura, el atascamiento y te vamos a tener un mayor control dentro del conducto. Reduce las obstrucciones de las limas y ayudan a eliminar los restos dentinarios y funcionan de manera más eficiente. La punta de este sistema es una punta inactiva, es una punta roma, no corta. Es que esta punta lo que va a hacer es explorar. O sea, ¿qué es lo que voy a querer que haga mi punta? Explorar, no transportar ni perforar, sino va a explorar el conducto. Y van a preguntarse, oiga, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace? Si no tiene una punta activa, ¿cómo va a bajar? O sea, ¿cómo esta lima va a bajar a los conductos? Ah, ok. O cómo va a bajar al ápice. Pues porque tiene algo que se llama ángulo de transición. Y este ángulo de transición, que es esta línea, eso hace que baje, porque si yo tengo una lima, un ángulo de transición un poquito más largo, no voy a bajar, al contrario, voy a anclar y entonces ahí es donde voy a llegar a perforar o voy a llegar a transportar un conducto. ¿Ok, doctores?
Y entonces, transversalmente, esta lima es de rotación continua, 360 sentidos a las manecillas del reloj. Y si ustedes se dan cuenta, transversalmente tiene una forma triangular convexa modificada. Yo les explico que es como si fueran unas hélices, como si fuera una hélice. Tengo, ustedes ven en estas flechitas ahí, tengo 3 puntos de corte, pero tengo 3 salidas amplias de todo el lobo dentinario. Ahí van a evitar que se pueda atascar el material. Y entonces, entre el núcleo central con menor metal, me lo hace más flexible, más flexible. Entonces, yo les estoy diciendo que por su aleación, por, por su fabricación con un proceso térmico, por el poco núcleo de metal que tiene y por la aleación de memoria controlada, tengo 4 puntos que esta lima me lo hace ser muy flexible. Y entonces el sistema rotatorio, el blister, viene de esta manera, viene así, con estos 4. Viene la lima 1508 que me va a dejar que mi irrigante baje por si yo tengo un conducto calcificado. Después tengo una 1503, tengo una 2004 y una 2504. Yo les había dicho con el artículo, basándome al artículo que ya les presenté, que con 4 instrumentos yo ya estoy limpiando mi conducto a más de un 50%. Entonces, las limas 30-35 ya vendrían siendo, si ustedes lo creen necesario, porque el conducto queda muy holgado, perfecto. Y ahorita también les voy a dar el porqué hasta la lima 25. Cada lima tiene tenemos que poner un torque y unas revoluciones por minuto. La única que cambia es el glide path, porque la lima de patentización solo va para explorar, y entonces esta parte de exploración de la lima es lo único que voy a querer explorar, no va a cortar. Por eso las revoluciones y el torque se disminuye, ¿ok? Y nosotros, el sistema de Orodeca tiene de 21 milímetros, 25, 28 y 31 milímetros. Contamos hasta las 60. La endodoncia yo les explico también y quiero hacer hincapié en esto. Es una receta. Esta receta es la siguiente, es una 8, una 10 y una 15. Siempre tenemos que hacer glide path. Como yo les había dicho en el artículo pasado, si no hacemos un glide path es que nosotros fatiguemos nuestras limas y se fracturen. Y lo que nosotros queremos es que tengamos la mayor vida posible de nuestras limas. Entonces, vamos a hacer esto que es 8, 10, 15, abridor, glide path, 20, que en Italia, en Europa, una 20 es una lima de trabajo y una 25 es una lima de trabajo. Y una 30-35 es una... Perdón, me salí. Me salí.
Listo. Perdón, doctores, otra vez esto de la tecnología, pero bueno, entonces, esto es importante. De verdad, el que tomen esto es algo que es importante, es, digo, es hasta la 2504 y ahorita les voy a decir el por qué. Y entonces, ahí va el porqué de Cuatro Limas, y en Cuatro Limas yo toco más del 50% de mis paredes del conducto. Y es, si mi lima es una 15 y es una conicidad 8, entonces en los primeros 8 milímetros de mi lima es una 15 manual. Y si yo le aumento 8 milímetros hacia arriba, van a ser 23. Y si yo le aumento 8 milímetros arriba, van a ser 31. Y así me voy a ir que mi abridor yo estaría instrumentando una 55 manual de mi tercio medio a mi tercio coronal. ¿Ok? Entonces, yo ya estoy en un abridor tocando mis paredes con una lima, como si estuviera tocando como una lima 55, con una lima 55 más bien. ¿Ok? Y entonces, el abridor es flexible. Si vieron en el video, vean cómo lo puedo precurvar y con el fuego regresa a su posición original. Es muy repetitivo, pero es importante que sepan porque no todas las limas, solamente hay una marca por ahí que me da este tipo, pero no hay tantas en el mercado que me dan esta flexibilidad y que haya un abridor que sea así es maravilloso, porque antes en mis tiempos abríamos eh, no, abríamos con las gates y eran unas perforaciones de furca porque pensábamos que era ahí y no era ahí, ya estaba yo perforado una furca, pero ya ahora con estos abridores son maravillosos. Y entonces, este abridor lo que va a ser eliminar la constricción cervical, promover la irrigación y la obturación, la línea recta del instrumento dentro del conducto, o sea, me va a quitar todas las interferencias para yo poder entrar recto al conducto. Van a ser muy flexibles del instrumento, disminuyendo la fricción y entonces evitando esta parte de las perforaciones. Y entonces el GlidePad vuelve a hacer lo mismo, doctores. Vean, tienen todo lo mismo, no tiene punta cortable, no tiene su sección transversal es triangular y el ángulo de transición es corto. ¿Qué es lo que pasa en esta? Vean, en la punta, los primeros 3 milímetros es una 15 y yo voy haciendo progresivamente esos 3 milímetros hacia mi vástago y yo ya estoy instrumentando como si fuera de mi tercio apical a mi tercio medio con una lima 30 manual. O sea, ¿estoy tocando las paredes, doctores? Claro que estoy tocando las paredes. ¿Estoy limpiando? Claro que estoy limpiando. Y entonces en una 2025 pasa lo mismo, doctores. Ahora háganlo con la 2004 y la 2504. Vean, yo ya estoy instrumentando con una 40 manual en mi tercio medio apical y con una 50 en tercio apical a medio, con una 2504. Ya, ¿qué más necesito? Por eso es que en Europa los blisters son de 4 limas, porque ya estamos instrumentando más de lo normal. Y entonces vamos a ver este video que me lo presta un doctor de Italia. Obviamente él en este video ocupa Plex B, con cual va a instrumentar este 27, es un 27 y va a instrumentar el MB2. Como les dije, patentiza con lima manual, no hay que aventarnos directamente a un rotatorio, hay que patentizar, porque si no se van a quedar los instrumentos por ahí. Después, ya que patentiza, irriga, y ya de que irriga, ya va a empezar a meter
el abridor, va a empezar a meter el glide pad. Y vean en este video, ¿dónde está todo el lodo dentinario? Todo el lodo dentinario va hacia la superficie, doctores, no se proyecta. Y eso para nosotros es maravilloso porque volvemos a lo mismo, en los objetivos mecánicos no proyectamos tejidos, no proyectamos microbacterias o bacterias. Y entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener un ápice limpio y desinfectado. Metemos el glide pad, que es una 1503 a 300 revoluciones, con 1.5 de torque, y entonces bajamos a longitud. Después ocupan una 20 y si se dan cuenta, aquí la 20 en Italia lo ocupan como una lima de trabajo. Y vean dónde queda todo el dentinario casi en el vástago del rotatorio. O sea, y vean cómo va sacando, va expulsando todo el lodo dentinario, que eso es maravilloso. Eso va a evitar que se nos atornille. Y después, mi lima final, que es una 2504. La verdad es que en mis tiempos, cuando yo salí en el 2015, a mí me decían que yo tenía que dejar mis conductos vestibulares en 30, 35. Aquí van a inyectar con un bioseciller, un biocerámico, y van a hacer obturación de cono único. Y vean qué fluido son los biocerámicos. Y entonces, ¿qué pasa? Que los conductos vestibulares dije que eran 35 y los palatinos me decían que eran 40-45. ¿Ustedes creen que con esas conicidades y con esto que yo les dije ya tendría que instrumentar a tanto? No, yo creo que ya con eso es más que suficiente. Entonces, estos son unos casos clínicos rápidos que se los quiero enseñar, solo es como para que los vean, los conozcan, vean mi trabajo, lo que hago un poco en la clínica, en el consultorio, y vean los conductos, qué tan complicados son, y yo les doy un número de uso a cada conducto. Si ustedes ven este conducto que está tiene una curvatura muy pronunciada, yo mi lima en este conducto es como si yo lo usara 3 veces. Entonces, yo aquí ya lo usé 3 veces. Este conducto es como si lo usara 3 veces y los otros dos conductos que son como no tan complejos, pero ahí más o menos, lo ocupo como si lo ocupara 2 veces. Entonces, son tres, ahí ya se me fueron tres usos, y en los otros dos, ahí van 5, y en el otro uno ya son como 6. Y las limas, cualquier casa comercial les va a decir que las limas se tienen que usar de 5 a 7 veces. Y yo en este diente es como si lo hubiera usado 6 veces. ¿Ya qué me queda? Ya nada más me queda para instrumentar un conducto. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues, hay que apoyar y hay que checar esta parte de saber y escoger un buen instrumento para un diente. No todos son ideales y justo todavía no tenía radiovisógrafo cuando hice estos casos con estos sistemas. Y vean, estos son más rectos. Si ustedes lo ven, estos son más rectos. Claramente en estos, sí la lima puedo decir que la usé para un conducto porque no son tan complejos. Y como les decía, vean este, este caso. En este caso, vean, no hay conductos, no hay conductos curvos, hay conductos rectos con porciones curvas. Si ustedes se dan cuenta, voy recto, recto, y en la porción apical es donde está la curvatura. ¿Están de acuerdo? Listo. Y aquí ya yo me compré mi radiovisógrafo, yo ya empecé a hacer endodoncia un poquito más de alto nivel.
Y bueno, aquí vean esta curvatura. Este era 2,1. Este lo dejé en un 35,04. Si lo ven grueso. Pero es para este tipo de conductos lo que yo les digo. Y vamos a ver este video que creo que iré o espero ir a que hagan una práctica para que vean qué harían. Esto sería lo que harían en conductos muy curvos. Igual, les digo, no olviden patentizar. Siempre, toda mi plática van a escuchar patentización, patentización, patentización. ¿Y por qué? Porque es sumamente importante. Luego me dicen, es que quedó corto. ¿Por qué no? ¿Por qué quedó corto? Pues porque no patentizamos. Y en este es lo que yo les decía, doctores. ¿A qué longitud ustedes dejan la endodoncia? ¿Al ras o 0,5? Y ahorita lo van a ver. En este es un claro ejemplo. A mí me gusta, como les mencionaba, dejarlo al ras. ¿Por qué? Porque yo instrumento y entonces vean, yo veo que vean dónde está el forán apical, está aquí. Y mi ápice está más arriba, más abajo, perdón. Entonces yo digo, no, ahí yo ya transporté, y qué padre que fueran así redonditos, redonditos los forámenes apicales, pero no son así. Y si yo, o si tomamos una radiografía, ahí lo vemos adentro, ¿no? Y vean que no está 0,5, está más de 0,5. Y ven una radiografía. En la radiografía yo la veo al ras. Y vean o sea, ahí en la imagen no es lo mismo, ¿no? Entonces, esto fue, doctores, un poquito de Orodeca y vámonos rápido para no perderles tiempo y si voy muy atrasado me avisan, por favor. Eh, Vamos a ver ángelos, vamos a ver biocerámicos y esto me gusta mucho platicar porque en 1998 fue el lanzamiento del ProRoot de Dentsply. Fue el primer MTA comercial con un mejor sellado y bioactividad con pH alcalino de mayor de 12,5 para el cambio de manejo en perforaciones y ápices inmaduros. Entonces, no estamos descubriendo el hilo negro de los biocerámicos o del MTA, sino MTA ha sido uno de los materiales que ha estado desde hace mucho tiempo y 1998 con ProRoot. Después, en 1993, el doctor Toravinayat patentizó el cemento Portland como para la odontología, marcando un desarrollo experimental del mineral trióxido agregado, vendría siendo el MTA, el material a base de silicato tricálcico con propiedades hidráulicas y bioactivas. Y aquí, desde 1993, inició el concepto de sellado biológico en endodoncia. En el 2021, Angelus hizo su primer lanzamiento de MTA. Este MTA es un material bioactivo utilizado en endodoncias para el sellado y la reparación de tejidos dentales.
Entonces dijo Ángeles, no me voy a quedar atrás, voy a hacer el mío. Y entonces mejoró la formulación de Dentsply, de ProRoot, la mejoró y pudo quitar ahí lo que pigmentaba, ¿no? En el 2000, no es cierto, más bien en el 2021, en el 2001 fue el gris. Y en el 2002 hicieron el MTA, hicieron el lanzamiento del MTA blanco. Y entonces esto tiene un fraguado, se le dice fraguado, pero investigando bien se le dice gelificación, o sea, endurece gelificación. A los MTAs es gelificación. Gelifica este MTA en 15 minutos. Justo fue esta parte del modificado, ¿ok? Y el MTA, que es el mineral trióxido agregado, es el material con más estudios en odontología. De verdad, hay hasta un libro completo con capítulos completos de este material. O sea, el MTA ha sido estudiado en muchas ocasiones, ¿no? Y entonces, eso creo que a lo mejor no muchos lo sabían, o si lo sabían, está interesante porque se pueden leer, pero el MTA es el precursor de todos los biocerámicos químicamente, y el MTA, polvo líquido, es el más puro, doctores. O sea, la literatura indica que estos materiales están compuestos principalmente de silicato tricálcico y contienen agentes radioopacos que permiten su visualización radiográficamente. Y aquí yo les menciono esta parte, les pongo aquí más bien en esta imagen el MTA Angelus gris y el blanco, que es de primera generación. Esto tiene que es agua bidestilada, el MTA, y tiene 15 minutos de fragua, de gelificación, de endurecimiento, pero aquí tengo un problema. Sus partículas son de 54 micras. Son muy grandes, pero es el que ha funcionado. Después pasamos a la siguiente generación, a la generación 2, y en esta generación es el MTA Repair HP. Es el mismo MTA que la generación 1, solo lo que cambia, doctores, es el plastificante. El plastificante es lo que me lo hace como una consistencia de plastilina. Esta presentación dos son cápsulas. Vienen cápsulas porque tenemos una presentación que es de sobre, pero se desperdicia mucho el MTA en el sobre. Entonces lo hicieron en cápsulas. No necesitas amalgamador o no necesitas un aparato para que se pueda mezclar. Ustedes lo abren, lo pueden igual en una loseta espatular con gotas. Lo normal y la indicación del fabricante es una cápsula por un plastificante, pero pues el mexicano dice, no, está muy caro y pues tengo que economizar, y entonces le voy poniendo goteo a goteo, ¿no? Y después pasamos a la tercera generación, que es la generación de los biocerámicos, que es el Biocea Repair, Biocitem, Biosealer. Y estos biocerámicos se dividen por medicamento intraconducto, por cemento obturador y cemento reparador. Y entonces, a finales de los 60, los investigadores como Heltz y colaboradores observaron que varios vidrios y cerámicas tenían la capacidad de adherirse a los tejidos vivos. Hicieron varias investigaciones y siguieron avanzando a finales de la década pasada, y descubrieron que los materiales bioactivos con aplicación tanto en medicina como en odontología eran biocompatibles. Y esto empezó con la especialidad
Ay, de esta parte de... ahorita me acuerdo, pero es una especialidad de la medicina. Mm, bueno, ahí cuando me acuerde se los digo. Entonces, poseen propiedades osteoinductoras, ausencias de toxicidad y químicamente estables. Son biocompatibles, ¿ok, doctores? Ortopedia, ya me acordé, doctores. Estos biocerámicos empiezan en la medicina, en la ortopedia, y después pasan a la odontología. Las propiedades más importantes de los biocerámicos son bioactivos, son tolerantes por los organismos con propiedades de osteoinducción, o sea, me van a inducir a la generación de hueso, capaces de rellenar o sustituir tejidos y tolerados a los organismos, biodegradables con capacidad de ser degradados en el medio biológico y reemplazados por hueso, doctores. Estos son eh, aunque son cementos reparadores, regeneran. Hay que tenerlo bien en mente, regeneran. Los biocerámicos poseen la capacidad de producir hidroxiapatita durante su proceso de fraguado. Presentan además un muy alto pH que durante los primeros 24 horas de su fraguado elevan la actividad antimicrobiana y son fáciles de usar, ya que poseen un tamaño de partícula de menor de 2 micras, es lo que les decía. ¿Por qué es tan importante que yo les diga las micras? Porque es como entran a los túbulos dentinarios. Entre más chiquita la partícula, entran mejor a los túbulos dentinarios y vamos a tener un mejor sellado, ya sea de sellado de los túbulos dentinarios. Y entonces, el mecanismo de acción de estos biocerámicos es que todos comparten un mismo proceso de fraguado, o sea que al mezclarse con agua, los silicatos de calcio en polvo reaccionan formando primero un gel de silicato de calcio e hidróxido de calcio. Después de esto, tienen una reacción continua que hasta producir un hidrato de silicato de calcio que a final de lugar forman forman hidroxiapatita. O sea, ¿qué quiero decir? Ya que forman este gel, después de esto forman hidroxiapatita. Y es un componente natural de los tejidos dentinarios que favorecen la biocompatibilidad del sellado biológico. Quiere decir que el MTA hace hidroxiapatita, que es un distractor de las bacterias, y dicen, ok, voy a distraer a las bacterias mientras que yo estoy regenerando, las bacterias, la hidroxiapatita las va a distraer y yo voy a regenerar para reparar todo eso que se ha perdido. Y si ustedes ven esta parte, estas perlitas, son perlas de hidroxiapatita. Durante este proceso, el agua forma un papel fundamental para el control de hidratación y del fraguado del material. Por eso es que los cementos son hidrofílicos, doctores. Necesito de agua para poder, para que pueda endurecer o gelificar. Entonces, me gusta, esta imagen, porque, vean, ustedes ven, este es como si hubiera hecho una pisectomía. Hacen la pisectomía, cortan el ápice. Después de cortar el ápice, hacen una retroobturación. Quito la gutapercha, 3 milímetros, y esos 3 milímetros que yo quité de gutapercha lo voy a rellenar de MTA. Y aquí se ve exactamente. Está la gutapercha que se ve como grisácea y un poquito más arriba está el MTA, son 3 milímetros. Y la parte blanca es la parte de la hidroxiapatita que se ha formado durante las primeras 24 horas. Y esta es una imagen de ese gel o de esa hidroxiapatita que se ha formado. Y eso se llama bioactividad. Ahora,
Los beneficios bioactivos de la curación de este material es que, primero, los fosfatos de calcios son formados alrededor del material de retroobturación y después el organismo lo reconoce, la hidroxiapatita y empieza a haber una cicatrización segura. Y después empieza a haber una regeneración radicular, una regeneración del cemento radicular y una regeneración del ligamento periodontal. Sí hay, por eso es que es regeneradores, doctores. ¿Por qué? Porque regeneran los tejidos que ya se han perdido. Y en esta imagen vemos este halo que ustedes ven alrededor del MTA es cemento radicular. Y lo rosita, esto rosita que ven aquí, es un ligamento periodontal. ¿Ok? Entonces regenera. Y entonces ya vamos a empezar con lo que es el medicamento intraconducto. Espero que todos mediquen. Si tenemos un retratamiento o tenemos una necrosis pulpar o lo que tengamos, que por favor mediquen. Es importante que mediquen. Y ya les vengo a facilitar su vida, su existencia, doctores. ¿Y por qué? Porque ahora tenemos Piositem, que es un medicamento intraconducto, que el objetivo de este medicamento en endodoncia es eliminar los microorganismos y las endotoxinas de manera eficiente. Y ya que yo preparo y desinfecto mi conducto, puedo colocar mi Biositem, mi medicamento intraconducto. Pero cuando hay esta fase de infecciones agudas o hay un absceso periodontal y tenemos como complicaciones, supuraciones y todo, sí, este te va a ayudar para controlar el sangrado y la supuración. Después, este medicamento lo que hace es que está formado principalmente de silicatos calcio, que vendrían siendo estos biocerámicos. Cuando estos materiales son hidratados, eh, produce hidróxido de calcio. Y al producir hidróxido de calcio, se dividen en dos iones calcio y iones de hidróxilo. Estos iones de hidróxilo son los responsables de elevar el pH de los tejidos y reparar un ambiente, en hacer un ambiente alcalino y va a impedir el crecimiento de bacterias. O sea, me va a funcionar como bacteriostático y bactericida. Y bueno, estos son un poquito de la tabla de lo que tiene este medicamento. Y justo hay un artículo donde la doctora Patricia Escobar, amiga mía de Paraguay, me prestó este artículo y dice que Biositem en los primeros días empieza a liberar iones de calcio, 124 iones, empieza a liberar 124.4. Pero Ultracal, XSI, Metapaste empiezan desde el primer día a liberar más iones de calcio. Está bien, pero los otros dos a los 30 días empiezan a bajar, o sea, durante los 30 días empiezan a bajar y Biositem aumenta. Aumenta el doble de lo que empieza el primer día. Entonces no necesito recambios, doctores. Yo lo puedo dejar en el conducto y lo puedo dejar ahí mucho, o sea, 30 días y va a estar liberando iones de calcio. Este artículo, justo, si se dan cuenta, esta imagen me gusta porque el medicamento intraconducto es el verde. El color verde es el medicamento intraconducto. El color azul moradito, el morado o azul fuerte, es el biosesiler, que es el cemento obturador. Y la unión es el azul cielo. Vean cómo sella y une
tiene una buena adhesión entre medicamento y cemento obturador. Y acá en esta imagen lo que se ve es que tenemos lo que hace Biocitem, un bloque, es fluido y hace bloques. Lo que hace el ultracal, sí, ultracal es se craquela el hidróxido de calcio, se craquela. Entonces hay espacios muertos donde podemos ver que puede haber proliferación de bacterias. Y esto hace que aumenten la unión entre ambos materiales, crea una eficaz adhesión más estable y reduce la eliminación de los espacios vacíos, mejorando el sellado de los conductos dentinarios. Características, doctores, es una baja solubilidad, alta liberación de iones desde un primer día hasta 30 días, elevación del pH, libera iones de calcio provocando menos irritación o nula irritación, menos dolor postoperatorio, es radiopaco, tiene un mejor escurrimiento y penetra a los conductos accesorios. Técnica de uso, ya preparando yo mi conducto con instrumentación, irrigación, seco bien con el conducto con puntas de papel, coloco mi jeringa a 3 milímetros de mi ápice y empiezo a inyectar retirando la punta. Después de esto, yo limpio mi cámara pulpar, pongo teflón, no pongamos algodón, porque ahora hay artículos donde el algodón se convierte en tejido orgánico si tenemos supuración o tenemos tejido adentro del conducto. Pongamos teflón y ponemos un material, una resina temporal como Bioplic o pueden poner Bioplic, Cavit, lo que ustedes necesiten. Y el retiro es muy simple. Lo pueden retirar con puntas sónicas o puntas ultrasónicas, ¿ok? O con simple irrigante, con hipoclorito. Después nos vamos con el cemento obturador. El cemento obturador igual libera iones de calcio y estimula la formación de tejido mineralizado, ayudando a la reparación natural del diente. Sus propiedades físicas, mecánicas facilitan el manejo del sellado hermético y en el conducto. Su pH es elevado y biocompatible, proporciona mayor seguridad biológica y mayor éxito en el tratamiento de conductos. ¿Qué pasa? Si nosotros, yo ya les dije, doctores, que los biocerámicos tienen MTA, ¿qué voy a tener? Si el MTA viene del cemento Portland, voy a tener un mejor sellado, una mejor estabilidad y voy a tener una mejor firmeza en el conducto porque tengo MTA dentro del conducto. Es importante, las gutaperchas no se adhieren a las paredes. Más bien el que se adhiere son los cementos. Y bueno, sus características es muy fluido, produce hidroxiapatita, que ya les había comentado en su mecanismo de acción, presentan un pH alcalino alto durante las primeras 24 horas, o sea que durante las primeras 24 horas pueden dormir a gusto, no van a tener una infección, van a liberar iones de calcio, promoviendo la mineralización y el estímulo de tejidos y la regeneración, que ya les había dicho, no es un cemento, es un cemento que regenera. Alta fluidez y sus partículas son a menor de 2 micras. Alta radiopacidad. Estos son los componentes, que está de más que los mencione, pero los voy a mencionar: biocompatibilidad, bioactivo, alto escurrimiento, no resinoso, doctores, no tiene resina. Este biocerámico o los biocerámicos no tienen resina, son fácil de limpieza, fácil aplicación, liberan calcios, un pH alto, radiopacos y hidrofílicos. Biocerriper, y con esto terminamos, doctores, porque es muy probable que quien quiera sus clínicas o ya están en sus clínicas. Biocerriper es un cemento reparador, listo para su uso, es en Putic. ¿Qué va a pasar?
además de sus beneficios de la formulación biocerámica, como inducción de la regeneración tisular, acción bactericida e hidratados, va a ayudar a esta parte de que, pues, como ya lo había dicho, sirva como bactericida y bacteriostático. Es una gran ventaja en relaciones con otros cementos tradicionales, su fácil manejo. De verdad es muy fácil el manejo de este material. Solo doy una vuelta, corto y es como si fuera plastilina. Y lo llevo a la perforación, lo llevo a donde lo tenga que llevar. Ahorita les voy a decir para qué lo utilizan, para qué lo pueden utilizar y para que lo vean. Ok, perforaciones, doctores. Aquí vemos en esta imagen que está la endodoncia corta y tenemos justo aquí una perforación. Entonces, lo que hacemos es que tengo que rehacer el tratamiento de conductos y aquí yo ya puse mi Biocell Repair, ya puse un MTA para reparar esta pared. Y entonces, los resultados óptimos, porque además de sellar físico, proporciona por la expansión de este cemento, provoca un sellado biológico a través de la formación de capas intermedias de mineralización, o sea que empieza a hacer capas y capas y capas de remineralización para que yo pueda tener este sellado. Reabsorciones internas y externas y recubrimientos pulpares. ¿Qué pasa en este caso, doctores? Aquí vemos este caso esto es una reabsorción interna. Entonces, yo lo que hago es hacer mi tratamiento de conducto normal y o voy a obturar y voy a poner mi gutapercha, ¿no? Y de donde empieza mi reabsorción, vean, empiezo a colocar el MTA. ¿Cómo lo colocamos, doctores? Con Hay unos de Densplay, hay unos, son esta parte de, son estas cosas. Ah, y ahorita me acuerdo de sus nombres, condensadores, creo que son. Y en estos casos de reabsorciones internas y externas, debido a la elevación del pH, alcalino neutraliza la acidez de este material, evitando que siga progresando esa reabsorción. En estos casos, en recubrimientos pulpares o, o pulpotomías, lo podemos colocar, promueve la formación de una barrera dentinaria para proporcionar resultados superiores a los obtenidos con el hidróxido de calcio puro. El biocerámico es es menor soluble, posee una acción bactericida y sella herméticamente local debido a su expansión por fraguado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando empieza a fraguar, empieza a expandirse este material y entonces voy a tener un mejor sellado, doctores. Entonces, aquí tenemos este caso que me llegan y me dicen, oiga, doc, hubo una comunicación pulpar, ya le tengo una endodoncia. En este caso, ¿ustedes creen que yo iba a hacer una endodoncia con esta comunicación? Obviamente las doctoras que me ayudan, que son odontólogas generales, me dicen, oiga, lo podemos hacer endodoncia y yo le dije, pero por supuesto, claramente que no. ¿Por qué? Porque se puede sellar. Esto podemos sellarlo, doctores. Con el MTA, con Biocell Repair, lo podemos sellar esto. Esto sin ningún problema lo puedo sellar con colocarle tantito Biocell Repair y me van a preguntar, porque justo no me han preguntado nada y siento que soy el mejor de los mejores, pero les voy a decir, me van a preguntar, oiga, doctor, este material, ¿en cuánto tiempo fragua? Este material fragua en 2 horas, 120
minutos, 2 horas. Yo no puedo en ese momento restaurarlo. Lo que yo tengo que hacer es colocar mi Biocell Repair y después colocar un ionómero de vidrio, doctores. Aquí yo coloco este ionómero de vidrio. Aquí ya tengo ionómero de vidrio. Y después de que yo coloco mi ionómero de vidrio, ahora sí puedo colocar, puedo hacer mi grabado y mi adhesión para colocar mi resina o lo que vaya a colocar en este proceso. ¿Por qué, doctores? Porque ningún material es compatible a la adhesión de resinas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ningún material que yo coloque, o sea, si yo coloco mi MTA y después quiero hacer mi procedimiento de grabado y adhesión, no va a sellar, ¿eh? O sea, no va a sellar, no son compatibles, ¿ok? Y también me funciona para mis apexificaciones o pueden ser dientes inmaduros o dientes incompletos. En esto, lo que quiero con este material, mi objetivo es mantener la pulpa sana de la vaina epitelial de Herwig, ¿ok? Activa para que ocurra la diferenciación de osteoblastos con los odontoblastos, no, de los odontoblastos, perdón, reducirá la dentina, o sea, producirá dentina para continuar el desarrollo radicular y los resultados en la raíz con el espesor adecuado y por lo tanto menor riesgo a las fracturas. Este mismo proceso también proveerá la fortaleza del cierre apical, la formación del cierre apical. O sea, si yo tengo, doctores, un caso así, ¿qué voy a hacer? Muy probable es que ustedes me digan, ok, sí, le pongo y cómo lo voy a llevar con los condensadores. Ahí le digo, hay unos condensadores para llevar el MTA hasta acá. Entonces, ustedes lo van a llevar 3 milímetros, doctores. Aquí se ve 3 milímetros, lo llevo y si se dan cuenta, vean la radiopacidad del material. Y así se ven todos los materiales, ¿eh? Así se ve el Bioceciler, así se ve el Biocitem y el Biocell Repair y todos los MTA. Vean cómo se ve grisáceo, pero blanco a grisáceo. Y vean cómo se ve francamente mi gutapercha. Me preguntarán, Doc, ¿y cómo usted obturó esto? Ok, yo lo que hice fue colocar mi tapón apical de 3 milímetros y entonces lo rellené de teflón, le puse un material para que se fuera a su casa y a la siguiente cita yo pude obturar con una técnica termoplastificada. Se hizo con una termoplastificada. Obviamente se obturó, primero tengo que llenar con Bioceciler el espacio que queda y después inyecto con mi gutapercha termoplastificada. Y listo, lo coloqué. Limpio bien, por favor, limpiemos bien no porque ya sea lo último, lo dejemos todo sucio. Por favor, limpiemos bien las cámaras pulpares, porque luego manchan. Estos ya no manchan, quiero dejar bien en claro, estos ya no manchan, pero hay otras marcas que están a base de hidróxido de calcio que manchan, que son resinosos y manchan. Estos ya no manchan, pero no seamos flojos, hay que limpiar, hay que dejarlo bonito esa visibilidad. Y en cirugías como apicectomías, cirugías endodónticas, esto lo hago para que haya una regeneración pulpar. Es un proceso de regeneración cuya finalidad es estimular
penetración de los tejidos perirradiculares vitales del ápice dental por medio de su invaginación en el canal. Con esto, como consecuencia auxiliar del término y la formación de la raíz y el sellado hermético del ápice. O sea, esto va a hacer que me repare esta parte, que me regenere, más bien me regenere esta parte. Es teniendo eh, un restablecimiento vital de los dientes necrosados. Entonces, como les vuelvo a repetir, aquí vean, tengo esta lesión. Y esta lesión estaba, o sea, la endodoncia estaba perfecta. Yo no sé por qué justo hubo esta parte de una, de una recontaminación, ¿no? Si yo veo bien. Suele pasar, doctores, ¿eh? No se preocupen, suele pasar que yo pueda hacer todo perfecto y tenga una recontaminación, pero eso es porque no tenemos un buen protocolo de irrigación, porque no les damos el tiempo necesario a nuestros tratamientos para que evolucionen y entonces lo queremos todo rápido. Entonces, démosle chance a los productos a que hagan su regeneración. Hay que darle a los materiales su tiempo necesario. Entonces, muy probable no hicieron un buen protocolo de irrigación, hubo una recontaminación, cortaron el ápice y entonces reestructuraron y vean, tuvimos una buena regeneración. Ya tuvimos un buen sellado y se quedó en boca este. Acá, acá yo no sé por qué demonios lo hicieron, pero bueno, está bien. Muy probable el paciente ha de haber dicho, no quiero perder mis dientes, son mis dientes de adelante, doctor, no me los pierdan, no sé. Y vean esto, hicieron los retratamientos, hicieron los conductos, cortaron los ápices, pero esto ya por proporción corona raíz ya no eran viables. Lo hicieron para que ese puente unitario se quedara en boca y durara el tiempo más posible. Pero pues para mí era extracción, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a dejarle. Es muy probable es que todos tenemos, y es justo como les decía, todos tenemos criterios diferentes, tenemos que aprender a tomar criterios, tenemos que tomar nuestros propios criterios, tenemos que hacer nuestros propios criterios, doctores, y pues esto es esto fue lo que fue de Biocerripert, que también es un biocerámico, tiene silicato tricálcico, tiene lo mismo que otros, que los demás. Esto me va a ayudar, el silicato dicálcico es resistente mecánico a largo tiempo y libera iones de calcio, tiene óxido de circonio, que es radiopaco, tiene óxido de silicio, que es un agente de un agente para que lo podamos tener como observación. Tenemos polietilenglicol, que es un agente de dispersión. Este agente de dispersión es para que pueda tener un mejor sellado. ¿Ok? Y el óxido de hierro para que no pigmente. Listo, doctores. Pues la verdad es que esto fue todo. Nuevamente pido una disculpa, le pido una disculpa a la doctora Julieta y a ustedes por el retraso. Básicamente es que teníamos también aquí en las oficinas una capacitación y una mesa clínica y por eso fue que llegué un poco tarde. Y todo que esto, que la tecnología no es tan buena conmigo, ¿no? Y pues listo, estoy para que ustedes me manden mensajitos por si quieren los artículos, por si quieren artículos de Angelus, de Orodeca. Estoy para servirles, para lo que necesiten. Les agradezco su tiempo. Espero que ya estén haciendo lo que tengan que hacer, que se termine su teoría, no sé, que tengan su teoría y que se pasen a clínica. Muchas gracias
y me despido. Le agradezco a la doctora Julieta por esta invitación. Espero en algún momento pueda ir a visitarlos y puedan, todo lo que vimos, lo puedan hacer en una mesa clínica y ustedes se enamoren de los productos, porque pues una cosa es que yo se los platique, pero que los vean, que los sientan y que los ocupen, para mí es algo sumamente de importancia. Y pues muchas gracias, doctora.